Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día, domingo, Día del Señor. En esta Eucaristía vamos a orar por las siguientes intenciones. En misas gregorianas, por las benditas almas del purgatorio, Rubén Roa Guerrero, Joaquín Isoila Beteta, Luis Naranjo, Freddy Andrés Holguín, Patricia Quintero, Ron Flores, Fidel Frías, Juana Frías, Santiago Frías, Alejandro Frías, Ramón Frías, Andy Frías, Ramón Antonio Fuenmayor, Manuel y María Guadalupe López, José López, José Guillermo Luna, Concepción Luna, Manuel Juárez, Moisés Rucobo, Aminta Ramírez de Cardoso, Octavio Barrón Saldierna, Carmen Tulia Herrera, Noralba Quintero, Gabriela Maradiaga, Alma de María Dolores Hernández, Irene Pérez, Delia Aquilino, Román García, Holman Bernardo Blanco, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, Freddy Andrés Holguín, Martín Emilio Pérez, José Gregorio Ochoa Rodríguez, Evelia del Carmen Bocio Barón, Matilde Colloso, Marta Lucía Aguirre, María Yolanda Cruz de Avilés, Víctor Manuel López, Castarena Mario, Alonso Soto, Alvidrez y Paulo Medina, William Méndez, Diego José Cabrera, Severo Collantes de los Santos, Lidia González Suárez, Gonzalo Hernández, Leonor Gómez, Juan Nolasco, Antonio de Jesús, Jesús Peña, Romero Avelino, Arce Edes, María de la Luz Arce Edes, Abraham Rodríguez, Antonio Carrillo, Lucía Dolores, Jauregui Guzmán. Por los difuntos de la familia Rodríguez Ureña, Zapata Madera, por la señora Leonor. Oramos por la salud de Sami Juárez, Eri Rucobo, Miguel Barrón, José Obando, Iris Valera Tapia, Gómez Emelina Márquez, Ever Márquez, Aarón Josué Roa Paredes, Alejandra Contichara, Miguel Naranjo, Blanca Preciado, Gustavo Naranjo. Por la salud de la familia Tapia López, Cano Tapia, familia Peña García y Ortega García. Oramos por los inmigrantes. En la Eucaristía del día de hoy, la palabra del Señor nos viene a hablar sobre que hay que tener cuidado de las falsas doctrinas. Por eso le invitamos desde ya a prestar atención, a estar atento a la escucha constante de la palabra de Dios. Con esta intención y con la que ustedes tienen, vamos a dar inicio a la celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día del Señor. Oramos por cada una de nuestras intenciones. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Pues solo tú eres santo, Solo tú, Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día. Del libro del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina, sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas, para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias, todos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puesto de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas, todos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor, que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión, en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Todos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tiene en su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios permanece para siempre y esa es la palabra que se les ha anunciado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor le contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba,
después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría. Para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. A ver, ¿cómo decía la antífona del Salmo? Ajá, mire cómo estamos de sordos. A ver, ¿cómo decía? Señor, que no seamos... Ay, con ese ánimo, Santa María, Madre de Dios. Que si se mueren hoy para el cielo no van, ¿sí? A ver, vamos, ¿estamos en qué? ¿En qué estamos? A ver, María. ¿En qué estamos? Ah, muy bien. Vuelvo a preguntar, vamos a comenzar de cero. ¿Sí? ¿En qué estamos? Eso. ¿Y cómo decía la antífona del Salmo? Eso. Porque algunos el calor los tiene bobos, ¿no? Imagínense cuando lleguen al infierno. Allá que hace bastante calor, ¿no? Y algunos que no están preparados para ir para el cielo todavía, ¿no? No quieren salir del infierno. Señor, que no seamos, ¿qué? Sordos a tu voz. ¿Cuántas veces somos sordos a la voz de Dios? A ver, a excepto de la que leyó. ¿De qué libro era la primera lectura? Silencio tan sepulcral, ¿no? Y el acabamos de leer, el libro del profeta Habacuc, ¿sí? ¿Y qué decía el libro del profeta Habacuc? Dice, el malvado sucumbirá sin remedio, el justo en cambio vivirá por su fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Para ustedes, ¿qué es la fe, queridos católicos? Ay. Morocho, ¿cuál es la definición de la fe? ¿En qué libro la encontramos? Vamos a ver, hazme el favor ahí. Hebreos 11:1. Muy bien, Morocho. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Oiga lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? Y vamos a aprenderlo, ¿sí? Vamos a aprenderlo. ¿Por qué? Porque la segunda lectura de hoy me decía algo interesante. Conforma tu predicación a la sólida doctrina, es decir, a la sana doctrina. Eso, ¿cuál es la sana doctrina? La que predicó nuestro Señor Jesucristo, no la que predican por ahí algunos atolondrados que muchos católicos bobos se comen el cuento. Por ejemplo, ¿cuántos dijeron que en el año 2000 el mundo se iba a qué? ¿Y cuántos bobos creyeron eso? Por cantidades industriales. Todavía hay gente que les meten los dedos en la boca y dicen, ay, Dios es uno solo, el de los católicos, el de los evangélicos, el de los protestantes, es el mismo Dios. Mentiras. Mentiras, no es el mismo Dios. A ver, los evangélicos, los protestantes, ¿creen en la Eucaristía? ¿Y entonces por qué hay católicos que dicen que es el mismo Dios? ¿Los protestantes creen en la confesión? No. ¿Creen en el bautismo de niños? No. ¿Creen en la confirmación? No. ¿Creen en la unción de los enfermos? No. ¿Creen en el sacerdote? No. Y dicen todavía que es el mismo Dios. ¿Creen en la iglesia que Cristo fundó? No, ellos fundan su iglesia a como les da la gana. Por eso hoy la palabra de Dios me dice en el apóstol San Pablo a Timoteo, me dice, usted conforma tu predicación a la sana
doctrina. Yo sé que hay gente que no les gusta como yo predico, pero míreme la cara de preocupación que yo tengo, ¿sí? No, señor, a mí me da igual, ¿sí? Pero yo tengo que hacer que los católicos despierten. Imagínense, una misa. ¿En qué estamos? En misa. O sea, díganme ustedes si no provoca darles 2 cachetadas, ¿sí? Andan dormidos como católicos. Y después dicen, es que ¿cuando yo era qué? Sí, el católico que iba a misa a dormir, el católico que iba a misa a decir, uy, qué calor, ese cura sí predica, ese cura sí llega tarde, ese cura no sé qué, y está pendiente de la palabra de Dios. No. ¿Y qué dice el Salmo? Señor, que no seamos eso, que no seamos sordos. Por eso me encanta. A mí me gusta predicar duro, ¿sí? Para que el que es sordo, eso. Así es sencillo. ¿Y el que está dormido? Muy bien, eso. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe ¿Qué es la fe? Vamos a ver. es aferrarse. Oiga, primera cosa, ¿la fe es qué? ¿A qué me tengo yo que aferrar? Vamos a ver. A lo que se espera. Tengo que aferrarme a lo que es, ¿qué? A ver, ¿qué esperan ustedes después de esta vida? ¿Y ustedes creen que quedándose dormido en misa, no contestando la misa, criticando, juzgando, señalando, chismoseando, van a llegar a la salvación? Ahí sí están MFP, miando fuera el perol, ¿sí? Es aferrarse a lo que se espera. ¿Qué espero yo? Alcanzar la vida. La vida eterna. Ahora, para alcanzar la vida eterna, búsqueme Romanos capítulo 10, versículo 17. Para yo alcanzar la vida eterna como buen católico, debo ir a la misa a una cosa. Oiga, Romanos 10, 17. Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Cuando usted va a la misa, ¿va a qué? A escuchar. ¿Qué va a escuchar? La proclamación de la palabra. ¿De quién? Por tanto, dice Romanos 10, 17, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es la palabra ¿de quién? De Dios. Es decir, que como cuando el Salmo me dice a mí, Señor, que no seamos sordos a tu voz, me está diciendo usted, católico atolondrado, que va a misa a dormir, despiértese, póngase pilas, porque la palabra te va a dar la vida eterna. Sí, ¿por qué la palabra te va a dar la vida eterna? Porque la palabra te muestra el camino. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y para yo poder conocer al Señor, ¿qué tengo que hacer? Aparte de tener fe, es primero escuchar la palabra ¿de quién? Para que una persona pueda tener, para que estos niños que están en catequesis puedan crecer teniendo fe, ¿qué es lo que hay que enseñarles? La palabra ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, por tanto, para poder tener fe, lo primero que yo tengo que hacer es escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Y para escucharla debo tener actitud. Para escucharla debo tener disponibilidad. Para escucharla debo ir con un corazón alegre. Que cuando usted llegue a la misa diga el padre, este viene más contento que chino con juguete nuevo. No, llegan a alguna misa que uno dice, ay Dios mío, ya llévese, lo que esa madre ya no quiere más vivir. ¿Sí? Anda llevado. Ya termine de llevárselo para que descanse en paz. ¿Sí? Porque hay católicos que van a la misa así. Oiga, si usted va a la misa es a escuchar la palabra de Dios, a encontrarse con Jesucristo, con el pan de vida eterna, aquel que dijo en San Juan capítulo 6, versículo 54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y eso es lo que dice la palabra de Dios cuando dice en Hebreos 11:1, aferrarse. ¿A qué me tengo que aferrar yo? A que el día que me muera quiero alcanzar la vida eterna. Y para alcanzar la vida eterna, busque San Juan capítulo 6, versículo 54. Para alcanzar la vida eterna, ¿qué tengo que hacer yo? Vamos a verlo según la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 54.
Muy bien, profe. El que come mi carne. Para alcanzar, ponga para acá, profe. Eso. Para alcanzar la vida eterna. Para alcanzar la vida eterna. Oiga, ¿qué tengo que hacer? Comer la carne. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Oiga, para alcanzar la vida eterna, yo tengo que comer el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Él es el camino. Él es la verdad, porque lo que Él dijo, yo lo creo. Él es la vida, porque Él lo dice, no solo la terrena, sino la vida eterna. La terrena ya nos la dio el Señor. Algunos la hemos tirado por el suelo. Algunos estamos haciendo con nuestra vida lo que nos da la gana. Así de sencillo. Pero el Señor ya nos dio la vida terrena. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros, con nuestra actitud, con nuestra vida, con nuestra fe, podamos alcanzar la vida eterna. Y para alcanzar esa vida eterna, yo tengo que creer que eso que dijo Jesús es verdad. Que el día que tomó pan, dijo, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, según dice San Juan 6:54, vive de vida eterna. ¿de qué vive? De vida eterna. Eso. Y yo lo resucitaré. Y como el cuerpo y la sangre de Cristo y lo creo firmemente, ¿voy a qué? ¿Voy a qué? A resucitar. Pero hay que tener un cuidado, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Hay que tener cuidado de aquellos que comen el cuerpo y la sangre del Señor, ¿cómo? Indignamente. Es decir, sin creer, faltos de fe. Usted no ve que hay gente que va a la misa a comulgar, lo que yo siempre he criticado, ¿sí? Yo no entiendo cómo hay muchos católicos que van a la Eucaristía. Aquí en Venezuela, para los que nos siguen en las redes sociales, hay una ¿cómo pudiéramos llamarlo? Un vicio, ¿sí? Que es el chimú. Es una vaina, una cajetica negra que tiene un contenido negro que parece petróleo, ¿sí? Y yo no entiendo cómo hay gente que va a la Eucaristía y antes de entrar a la misa se meten una pega de chimú y son capaces de llegar a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo con la lengua negra. ¿Usted se acuerda de una canción de Juanes? Exactamente. Porque negra tengo que. Eso. Yo siempre he dicho, si así tiene la lengua, ¿cómo tendrá el alma? ¿Sí? Si no le da vergüenza sacar la lengua negra para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, imagínense, qué vergüenza le va a dar de tener la vida limpia. La va a tener negra total. El día que se muera sabe que va para el infierno. Así. Por eso dice Pablo que el que come indignamente, es decir, falto de fe. Falto de fe. El que come indignamente significa aquella persona que no está preparada. El que come indignamente significa aquella persona que va y recibe el cuerpo y la sangre de Cristo como si recibiera cualquier cosa. Se come su propia. Exactamente. Por eso dice San Juan 6:54, siga leyendo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré. Oiga, ¿y el Señor qué va a hacer? Lo va a resucitar. El último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Oiga, la carne es verdadera ¿qué? Comida. Y la sangre es verdadera ¿qué? Bebida. Así de sencillo. Ahora, el Señor, a través del apóstol Pablo, nos advierte algo. Hay gente que no quiere creer en esa doctrina de Cristo. Busque 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Hay gente que quiere hacer las cosas contrarias a lo que Dios quiere. Es como el niño que es desobediente, ¿verdad? El niño que es desobediente quiere hacer las cosas contrarias a lo que le dice el papá y la mamá. Y cuando hacen las cosas contrarias, ¿qué hay que hacer? Chuco, ¿verdad que sí? Eso, medirle las costillas, ¿sí? Eso. Esos que son desobedientes, esos que están en misa hablando, ¿verdad que sí? A esos niños que hablan en misa, mire, el papá cuando llegue a la casa, plánchele la camisa. Y dígale, cuando usted vaya a la misa, aprenda que va a escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Así de sencillo. Y verá usted que ese niño no vuelve a hablar en misa, ¿sí? Porque la próxima vez lo paro aquí al frente y lo pongo a predicar si quiere mucho. Si quiere hablar, lo pongo a hablar aquí al frente, ¿verdad? Porque vinimos a escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Eso, a mí me alegra, ¿sí?
Y oiga lo que dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. El Espíritu nos dice claramente. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu. El Espíritu. Eso. Que en los últimos tiempos. El Espíritu Santo nos dice ¿cómo? No. Algunos. No. El Espíritu. El Espíritu nos dice claramente. Eso. ¿Cómo nos dice el Espíritu? Claramente. ¿Cómo nos habla el Espíritu? Claramente. ¿Cómo nos habla Dios? Claramente. ¿Qué pasa? Que nosotros somos sordos. ¿O nos hacemos? Eso. No somos, nos hacemos los sordos. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Que en los últimos tiempos. Oiga, que en los últimos, ¿qué? Tiempos. ¿Cuándo son los últimos tiempos? Todos los días. Porque usted no sabe cuándo se va a morir. En los últimos tiempos son todos los días. Oiga. Algunos renegarán de la fe. Eso. ¿Algunos qué van a hacer? Van a renegar de la fe. Son aquellos que van a decir, cuando yo era católico, ¿qué católico era usted, vago y sinvergüenza? Que cuando iba a misa se quedaba dormido, cuando iba a misa iba a hablar, que nunca iba a la Eucaristía, que nunca hacía un rosario, que nunca iba a un curso prematrimonial, que nunca iba a un curso bíblico y decía, yo soy católico. ¿Qué católico? Eso no es católico. Eso no es ser católico. Católico es aquel que tiene clara su fe. Católico es aquel que sabe que el único camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo y que ese Cristo lo encontramos en la Eucaristía, pan de vida eterna, cáliz de eterna salvación, que allí está el Señor. Católico es aquel que sabe que pertenece a la iglesia que fundó Cristo, que no se pone a creer en tauchadas y en atolondrados que dicen yo voy a fundar una iglesia porque es que el Señor me lo reveló. ¿Sí? ¿Cuántas cosas ha revelado el Señor? Vuelvo y repito, ¿sí? Supuestamente, según los protestantes, que el mundo se iba a acabar en el 2000 no sé qué, que en el 2000 no sé qué. Mentiras. Dice el Señor, nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie lo sabe. Por eso hoy la palabra del Señor, cuando me habla de la sólida doctrina, también me dice a mí, tenga cuidado y predica que hay gente que son falsos profetas. Oiga lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Algunos renegarán de la fe. Para seguir espíritus seductores. Oiga, van a seguir a espíritu, ¿qué? Seductores, siga. Y doctrinas diabólicas. ¿Y doctrinas qué? Diabólicas. ¿Y saben quién es el diablo? Busque San Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Quién es el diablo? Óigalo, vamos a verlo según la palabra de Dios. San Juan 8, 44. El diablo es aquel que engaña. El diablo es aquel que miente. El diablo es aquel que abandona a Cristo. Oiga lo que dice San Juan 8, 44. Ustedes tienen por padre. Oiga, ¿cómo se llama el padre de esa gente? Al diablo. ¿Cómo se llama? Diablo. Y quieren realizar los malos deseos de su padre. Eso. Y quieren hacer las malas cosas que hace ¿quién? El padre. El diablo. Venga, para acá ustedes tres, mis niñas. Usted y usted. Venga para acá. Sí, no miren, no se miren, venga para acá. Venga para acá. No, las que están ahí atrás, las tres últimas. Bueno. Aquí, mire. Sentadita aquí. Eso. Pase por aquí para que todo el mundo la vea que fue la que estaba hablando en misa. Eso. Las vuelvo a ver hablando y las paro aquí. ¿Listo? Muy bien. ¿Y a usted también? Sí, ya está muy grande usted para la gracia. Porque es que me desconcentran. Es que yo tengo la vista puesta en ustedes, ¿sí? Y predicando la palabra de Dios me desconcentran cuando hablan. Ahí es donde yo digo, estamos hablando del padre de la mentira. ¿Cómo se llama el padre de la mentira? El diablo. Y algunos se dejan poseer por el diablo. En esas personas que actúan así, ¿se dejan poseer por quién? Por el diablo. Claro que sí. Porque el diablo es el que les impulsa. Joda, moleste, hable, ríase, haga esto, haga aquello. Y no están pendientes. No están prestando atención a la Santa Misa. Entonces algunos hay que sacarles ese demonio. Y la tarea la tiene el papá y la mamá. Papá y mamá, usted tiene la tarea. Usted sabe cómo sacarle el demonio a ese muchacho. ¿Sí? Lo que pasa es que usted también a veces está endemoniado que no lo hace. Así es sencillo. Pero hemos venido a escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Oiga, por eso desde pequeñitos a los niños hay que saberlos educar. Hay que saberlos educar.
¿sí? Y ustedes lo saben muy bien, porque no tengo un año con ustedes, tengo 5 años siendo sacerdote en esta parroquia. Ustedes saben muy bien que cuando van a la misa deben aprender a hacer ¿qué cosa? Silencio, ¿sí? Porque el que lleva a hacer todos esos desórdenes, ¿quién es? El diablo, es Satanás, así de sencillo. Ustedes tienen que aprender, mis queridos niños que están en la catequesis, desde ya. Ustedes saben que cuando van a la misa, quedarse quieticos como en la cédula, escuchando la palabra ¿de quién? De Dios. Así de sencillo, escuchando la palabra de Dios, ¿ok? Después que termine la misa, dígale a su papá que lee toda la tarde para que brinque en la calle lo que quiera, ¿sí? Pero mientras esté en la misa, haga silencio, preste atención, siéntese bien y escuche la palabra ¿de quién? De Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque dice San Juan, capítulo 8, versículo 44, oiga. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Oiga, y quieren realizar los malos deseos ¿de quién? ¿Y quién es el padre? El diablo. Ese es el padre, ¿sí? El diablo. El diablo es el que le da rascazón a usted, que le da piquiña a usted y usted comienza a moverse en misa. Ese es el diablo, que no lo deja estarse quieto, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que hacer usted para vencer al diablo? Primero, ¿qué tiene que hacer? Quedarse quieto. Segundo, ¿hacer qué? Silencio. Tercero, prestar atención. Porque la fe nace de escuchar la palabra ¿de quién? Eso. Y ustedes aprenden hoy van a aprender con el Padre que ustedes en este lugar están en la casa ¿de quién? Y en la casa de Dios, ustedes y yo debemos aprender a hacer silencio. ¿Por qué? Porque estamos en la casa ¿de quién? De Dios. Y hay que tener respeto. ¿Por quién? Por Dios. Hay que aprender a respetar a Dios. Hay que aprender a respetar a Dios. Y yo como sacerdote, que soy el padre de ustedes espiritualmente, tengo que hacer que respeten la casa de Dios, ¿sí? Porque si yo se las dejo pasar, en todas las misas van a hacer exactamente lo mismo. Y yo sé que de aquí en adelante ya ustedes van a saber que en misa hay que estar calladitos, quieticos, escuchando la palabra ¿de quién? De Dios. Oiga lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Por qué debemos predicar la sana doctrina? Porque hay mucha gente que predica falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la segunda lectura me dice el apóstol Pablo. Dice, no te avergüences. No, a mí no me da vergüenza. Ya ustedes se dieron cuenta que a mí no me da vergüenza hartar a la gente. Lo siento y lo lamento. No soy el mejor, no soy el más perfecto, pero algo sí les tengo que enseñar a ustedes. Que debemos aprender a respetar la casa ¿de quién? De Dios. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del evangelio. ¿Sí sabe cuáles son los sufrimientos de la predicación del evangelio? Que muchos padres de ustedes me van a decir, ¿quién es este cura para engañar a mi hijo? ¿Quién es este cura para hartarle a mi hijo? ¿Sí? Yo sé que hay muchos sufrimientos por predicar la palabra de Dios. Hay mucha gente que a mí no me quiere por como yo soy, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y yo no vine a caerle bien a la gente. Yo vine y fue a predicar la palabra ¿de quién? De Dios. Y yo quiero que ustedes, niños, aprendan la palabra ¿de quién? Dios. Una cosa importante, no debemos ser sordos. Sordos. ¿A la voz de quién? Dios. De Dios. No debemos ser sordos. Oiga lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuídense de los falsos profetas. Eso. Si yo como sacerdote no corrijo, soy un falso profeta. Si yo como sacerdote no predico, soy un falso profeta. Si yo como sacerdote a ustedes no les muestro con cita bíblica donde dice la palabra de Dios que el cáliz, que es la sangre de Cristo, que el pan es el cuerpo de Cristo, que la palabra de Dios es palabra de vida eterna, que la iglesia católica es la iglesia que el Señor fundó, si yo no se lo muestro a ustedes con la escritura, soy un falso profeta. Soy un falso profeta. Así de sencillo. ¿Y cuánta gente hay falsos profetas hoy en día? Gente que se forman iglesias como les da la gana. Diciendo, no, es que al niño no hay que bautizarlo. Oiga, ¿dónde dice en la Biblia que no hay que bautizarlo? Cuando la palabra de Dios dice claramente, vayan por todo él, mundo. Y bauticen en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Dónde dice el Señor, vaya y cada uno funde una iglesia como le dé la gana? No, el Señor fundó una iglesia en Mateo 16, 18, cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la mía. Y esa iglesia, según Timoteo, es columna y fundamento de la verdad. Y en esa iglesia, según la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 21, se le da la gloria ¿a quién? A Dios. Y eso lo enseñamos nosotros, eso lo predicamos. Por eso el Señor dice, vendrán muchos falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas. Ajá. ¿Cómo se presentan? Ay, que no parten un platico. Así como cuando usted ve a algunos angelitos de esto que no parten un platico, ¿no? Ay, pero cuando se les mete el chuki, acaban con la vajilla completa, ¿verdad que sí? ¿Sí? Con todo. Eso. Y ahí es donde el papá y la mamá, ¿qué tienen que hacer? Sacarles el demonio. ¿Sí? Así de sencillo. Así me miren feo. No se preocupen por eso. Por eso, queridos hijos, dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Oiga lo que nos dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Porque dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que debemos pedirle a nosotros al Señor? Que aumente nuestra fe. ¿Qué le dijeron los apóstoles al Señor? Dice, en aquel tiempo los apóstoles dijeron a Jesús. ¿Qué le dijeron los apóstoles a Jesús? Aumentanos la fe. ¿Y qué les dijo el Señor? Si tuvieran fe. Si tuvieran fe, ustedes obedecerían a Dios. Si nosotros fuéramos hombres y mujeres de fe, desde el primer momento aprenderíamos a ser obedientes a la voz de ¿quién? De Dios. Pero ¿sabe cuál es el detalle? Que así como hay muchos niños, hay muchos adultos que no hemos sido educados en la fe. Ese es el detalle. Así hay muchos niños no han sido educados, ¿sí? Y yo hago esto para que los papás de los niños sientan vergüenza, ¿sí? Porque la educación primaria es de ustedes, padres. Es como yo, sacerdote. La educación del pueblo cristiano depende de ¿quién? De mí como sacerdote, ¿sí? De mí como sacerdote. Por eso me esmero en cada Eucaristía, así sea la predicación larga, pero me esmero de que usted salga lleno de la palabra de ¿quién? De Dios. Salga lleno de la palabra de Dios. Porque los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Pero como muchos no tenemos fe, debemos predicarle la palabra de Dios, porque dice Romanos, la predicación de la palabra hace que nosotros seamos hombres y mujeres ¿de qué? De fe. Porque la fe nace de escuchar, y lo que se escucha es la palabra ¿de quién? De Dios. Oiga lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Sí. Hay falsa gente que enseña cosas contrarias. Hoy en día, falsos maestros. Hoy en día, en la escuela, en los liceos, no tenemos maestros que no son maestros, son falsos maestros, que no enseñan lo que tienen que ser, que no enseñan la verdad, que no enseñan valores, que no enseñan principios. No, hoy en día esto que llaman lenguaje inclusivo, ustedes han visto por internet, ¿no? Que ahora no es hijo, no es hija, sino que hay que decirle hije, que el niño decida el día que crezca, si quiere ser hombre, si quiere ser mujer. ¿Cuándo en nuestros tiempos? ¿Cuándo? Usted y yo nos reímos porque sabemos que cuando nosotros hacíamos algo contrario, para afuera ese demonio, ¿sí? Hoy en día no, hoy en día estas criaturas dominan los hogares de muchos de ustedes, ¿sí? Porque el papá y la mamá le rinden pleitesía a sus hijos. Pobrecito no. Usted se educó como buen hombre y como buena mujer porque lo enseñaron, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios, hubieron falsos profetas. Hoy en día hay falsos profetas. Y hay gente que escucha a esos falsos profetas. Ay, es verdad. La Biblia dice que no hay que tener imágenes. Y entonces la gente le cree a esos falsos profetas. Ay, es verdad. Dios dejó los pastores. Dios no dejó los curas. Dios dejó los pastores. Y la gente le cree a esos falsos profetas. Ay, es verdad. La Virgen María era una mujer cualquiera. ¿Usted cree que ella no se acostaría con José después que parió Jesús? Eso lo piensa usted que tiene una mente podrida, ¿sí? Pero la Virgen María, sabiendo que en su vientre llevó al Hijo de Dios, ¿cree usted que sería capaz de manchar esa gracia que Dios le había dado?
Pero el que tiene la mente podrida, ese sí. Y hay gente boba y tonta que todavía le creen a ellos. Usted no ve que hay gente que hoy dice, ay, es que 2 hombres pueden formar una familia. O sea, yo he escuchado gente que lo dice, que sí, y que eso lo aprueba Dios. Oiga, hágame el favor, lo he dicho 1,000 veces. El hombre, por más que puje, no pare. Hará cualquier otra vaina, pero menos parir. ¿Sí? O sea, el día que eso se vuelva una norma, se acaba la humanidad. Se extingue. Así de sencillo. Porque las únicas que paren, ¿quiénes son? Las mujeres. Y no solas. Tienen que tener un producto que viene ¿de quién? Listo, así de sencillo. Claro y raspado. Al pan, pan. Al vino, vino. Las cosas como son. Pero hay falsos profetas, falsos maestros, que la gente todavía les creen a ellos. Como el que le dice, vaya, mire, yo conozco un brujo bien bueno. Ay, mire, usted va de ese brujo y hasta la lotería se gana. ¿Y cuántos católicos bobos terminan allá? Terminan enredados en los brujos. Mire, dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 Timoteo capítulo 4. Vamos a terminar con 3 citas bíblicas para que nos vayamos llenitos de la palabra de Dios para la casa, ¿sí? Y estas criaturas se vayan temblando a ver qué les va a hacer su papá y su mamá ahora cuando lleguen, ¿sí? Ahora sí, el papá y la mamá, mire, ya con las hartas que yo le eché, con eso es suficiente, ¿sí? Pero sí, díganle, la próxima no tiene perdón de Dios. Así de sencillo. ¿Sí? Se salvan hoy, a la próxima no. ¿Sí? 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, oiga. Pues llegará un tiempo. Oiga, ¿llegará qué? Ya llegó. Ya llegó el tiempo En que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Ya llegó el tiempo en que la gente no soporta la sana doctrina. No soporta que se les corrija. No soporta que se les diga nada. No soporta que uno les diga, mire, las cosas son así. Dios creó el hombre y la mujer. Esa vaina de hombre con hombre, eso viene del diablo. ¿Sí? Eso es de Satanás. Esa vaina de que elige, eso es del diablo. Eso no es de Dios. ¿Sí? Pero hay gente que no soporta que usted le predique de esa manera. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Llegará un tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina. La sana doctrina. Y la sana doctrina es hacer las cosas como Dios manda. Así es sencillo. Esa es la sana doctrina. Yo tengo que aprender a ser obediente a la voz de ¿quién? De Dios. A ser obediente a la voz de Dios. Esa es sana doctrina. Sino que se buscarán maestros. Oiga, sino que se buscarán, ¿qué cosa? Maestros. Eso. Aquellos que les aplaudan todas esas marranadas, todas esas sinvergüenzuras, ¿sí? Al que los aplaudan, ese es el mejor. ¿Usted no ve? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Qué dice la gente? Déjelo. Váyase. Eso búsquese otra que eso Dios lo perdona. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Lo que pasa es que hay gente que se buscan maestros según sus inclinaciones. Hábiles en captar su atención. Claro, esa gente son habilidosos para captar, ¿qué cosa? La atención de muchos. Claro, gente que con 3 palabritas los emboban. ¿Quiénes son las que emboban? De los animales, ¿cuál es el animal que emboba? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, maestros según sus inclinaciones, hábiles. ¿Esta gente son qué? Hábiles, habilidosos para captar tu atención. Y oiga, las que emboban son las serpientes. ¿Para después qué? Lanzarles el veneno. Así de sencillo. Eso es el demonio. ¿A cuánta gente ha embobado el demonio? A muchos. A muchos. ¿Por qué? Porque hemos dejado a los que nos toca, le hablo a los padres y madres y a los curas, a los que nos toca enseñar la sana doctrina, la hemos dejado a un lado. A los que nos toca enseñar y corregir, lo hemos dejado a un lado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos dejado a un lado? Por caerle bien a la gente.
por hacer lo que la gente quiere. Y la pregunta es, ¿usted está en este mundo para hacer lo que la gente quiere o lo que Dios manda? Pero no lo hacemos. Hacemos lo que la gente quiere. Así de sencillo. Y oiga lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Cerrarán los oídos. ¿Qué hace la gente terca? ¿Se acuerdan del Salmo 32, versículo 8? Algunos somos tercos, como las mulas. Sí. Somos tercos. Cerramos los oídos. A la verdad. ¿A la qué? Y se volverán hacia puros cuentos. Eso. Cierran los oídos a la verdad y se vuelven a puros. Sí, un cuento bien bonito. Decir que dos hombres pueden tener una. ¿Eso es verdad o es cuento? Es cuento. Pero es un cuento, es una mentira dicha 1000 veces que se va a transformar en una, aunque no lo sea. Ese es el detalle. Que una mentira dicha 1 y 1000 veces termina siendo una verdad, aunque no lo sea. La gente hoy quiere creer que dos hombres pueden formar una familia. Es una mentira, pero quieren creer que eso es verdad. Como dice el libro del profeta Isaías, se me vino a la mente ahorita esa cita, Isaías capítulo 5, versículo 20. Oiga lo que dice el libro del profeta Isaías capítulo 5, versículo 20. Oiga. Hay de aquellos. Ay, oiga, ¿cómo dice? Ay, dígalo conmigo. ¿Cómo dice? Ay de aquellos Que llaman bien al mal. Vuélvaselo a repetir. Hay de aquellos que llaman bien al mal. Ay de aquellos que llaman bien a lo que está mal. Llaman bien a lo que está mal. A ver, el matrimonio entre dos hombres, ¿está bien o está mal? ¿Y cómo lo llama la gente? Eso. Y mal al bien. ¿Y a mal cómo lo llaman? Bien. Ay de aquellos. Oiga, siga. Que cambian las tinieblas en luz. Oiga, que cambian la oscuridad, que cambian las tinieblas como si fuera ¿qué? Luz. Lo que es oscuridad, para ellos es una luz. Y la luz en tinieblas. Y lo que es luz, lo que es la verdad, para ellos es puras tinieblas. ¿Quién es la verdad? Cristo. Para muchos, Cristo, que es la verdad, es una tiniebla. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a lo que Dios manda. No quieren hacerle caso ¿a quién? A Dios. Por eso dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11. Por eso yo predico de esta manera, ¿sí? Porque yo cuando leí la escritura me encontré con esta cita bíblica de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, ¿sí? Y me llamó tanto la atención que yo dije, es verdad. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, nunca conoceremos la verdad. Oiga lo que dice Hechos 17, 11. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Primera cosa, cuando usted escucha el mensaje, debe recibirlo con mucha. Me encanta. Con mucha disponibilidad. Debo recibirlo con mucha disponibilidad. ¿Qué significa con mucha disponibilidad? Que debo estar atento, que debo estar pendiente, que debo prestar atención, que no debo hacerme el sordo, que debo sentarme ¿cómo? Bien. ¿Verdad que sí? ¿Cómo me tengo que sentar? Bien. ¿Cómo me tengo que sentar? Bien. Déjala quieta, que se aprende. ¿Cómo me tengo que sentar? Bien. ¿Cómo me tengo que sentar? Bien. Eso. ¿Cómo me tengo que sentar? Bien. Eso. ¿Sí? Claro. ¿Está delante de Dios? No soy yo, ahí está. ¿Sí? ¿Y cómo me tengo que sentar? Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, tengo que prestar atención con mucha disponibilidad. Con mucha disponibilidad. Es decir, ir atento, ir dispuestos, alegres, con los oídos bien abiertos, porque voy a escuchar la palabra de ¿quién? Que yo le pueda decir al Señor hoy, Señor, que yo no sea sordo. ¿A quién?
¿A la voz de quién? Eso. Que yo no sea sordo a tu voz, Señor. Y oiga lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Diariamente. ¿Cómo eran? Si esto es cada 15 días que yo vengo a esta comunidad a hacer la misa. Imaginen que fuera diario, ¿no? Ave María. Imaginen que fuera diario. Examinaban las escrituras. Oiga, ¿cómo era? Diariamente. Todos los días. ¿Qué hacían? ¿Para qué? Para comprobar si las cosas eran así. Para comprobar que lo que decía era, ¿qué cosa? Verdad, ¿sí? Y se lo hemos comprobado. Cuando un protestante te dice a ti, a los niños no hay que bautizarlo, dígale, muéstremelo en la Biblia. Para que usted vea que no se lo va a poder mostrar, porque no está. Pero cuando usted le dice, muéstreme, católico, ¿dónde dice la Biblia que hay que bautizar a los niños? Dice, no lo dice textualmente, pero sí hay rasgos, indicios, cuando dice el Señor, vayan por todo el mundo. ¿Los niños son parte del mundo? Sí. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, que dice el apóstol Pedro, esto es para ustedes los adultos, pero también es para sus hijos. Y los hijos comienzan a ser hijos ¿a partir de qué momento? ¿Desde que nacen? Desde que están en el vientre de la barriga. Sí, pero ahí no lo puede bautizar. Espera que nazca y luego tiene que bautizarlo. A los 8 días, algunos esperan 1 año, 2, 3, 4, 5. ¿Y por qué no lo ha bautizado? Porque la madrina no ha venido. Buscan una vieja que no va a misa, que no cree en nadie, ¿sí? De madrina, porque se la buscan así. No van a misa, no creen. Miren, en estos días, alguien me dijo, padre, yo necesito hablar con usted. Ajá, dígame. Yo quiero casarme. ¿Cuándo? No, la semana que viene. Yo le dije, ay, Ave María, qué bueno. ¿Ya tiene el curso prematrimonial? Ay, no sabía que había que hacer eso. Y le dije, usted se ve que se le nota que va a misa, ¿sí? Para comenzar. Eso significa que hay muchos católicos que de misa, nada, ¿sí? El cura sí pone traba. No, eso se ha enseñado siempre. El problema es que como usted nunca va a la iglesia, el problema es que como usted nunca va a la misa, ¿cree usted que ser católico es como usted piensa? No, ser católico es como Dios manda. Así de sencillo. Entonces, fíjense que dice la palabra de Dios. Escudriñaban las escrituras diariamente. Examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así. Oiga, las examinaban para comprobar ¿qué cosa? Si eran así. Por eso termino con 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. ¿Sí? Con esta cita terminamos la reflexión de hoy. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Escuche. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado. Oiga. Si no nos atenemos a la enseñanza que honra ¿a quién? A Dios. ¿Cómo estamos? Así está el mundo. Honrando la enseñanza, pero la que no es de Dios, la que es del demonio, la que es del diablo. Por eso el mundo camina a ciegas. Por eso yo siempre lo he dicho, nosotros, nuestra sociedad, el mundo actual está peor que Sodoma y Gomorra. Está peor que Sodoma y Gomorra. Peor. Es una verdad. Por eso, como dice Pablo a Timoteo, si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas. Y no se atiene a las palabras ¿qué? ¿Sí? Usted no ve que hoy en día la gente prefiere creer en cuentos, en ideologías, ¿sí?
que salió alguien por allá diciendo que bueno, que ya no son hombres ni son mujeres, sino hay otra determinación más. Algunos se creen, miren, me da tristeza no ver cómo en otros países gente que se creen animales, ¿sí? Que se creen perros, se creen gatos, se creen pájaros, se creen caballos, ¿sí? Imagínense la sociedad que tenemos. No se atienen a la sana doctrina, a las palabras auténticas. Que son las de Cristo Jesús. ¿De quién son las palabras auténticas? De Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. ¿Sí? Por ahí es donde debemos caminar. Nuestro Señor. Y a la enseñanza que honra a Dios. Y ustedes y yo, queridos padres y madres de familia, debemos enseñarle a nuestros hijos las enseñanzas que honran ¿a quién? No a la gente. No a la gente. Ustedes tienen en sus manos la tarea de enseñarle a sus hijos lo que honra ¿a quién? A Dios. Lo que honra a Dios. Así es sencillo. Y luego, cuando usted se muera, o cuando ya se vaya a morir, perdón, antes de morirse, usted va a poder decir, no soy más que un siervo inútil. He hecho lo que tenía que hacer. Mire, yo hoy en día que soy sacerdote, le doy gracias a Dios de ser lo que soy a la enseñanza de mi padre. Porque ese era un hombre que donde usted hacía cualquier cosa, le arrimaba su cachetadón. ¿Sí? Sí, estamos claros. Y eso lo forma a uno como persona, ¿sí? A saber respetar a la gente, a saber lo que es bueno, a lo que es malo, ¿sí? A saber hacer las cosas bien, a tener temor de Dios. Eso lo enseñan los padres de uno. ¿Qué aprendí yo de mi papá? Mire, mi papá, que alma bendita en paz descanse, yo lo tenga en su santa gloria. Mi papá todos los santos domingos, mi papá era un hombre que era soldador y la soldadura le estaba dañando la vista. ¿Y sabe qué hacía papá todos los domingos? Antes de ir a la iglesia, antes de llevarnos a misa, nos ponía a leerle la Biblia. Y ahí es donde le nace uno el amor por la escritura, ¿no? Papá nos ponía a que le leamos la Biblia todos los domingos. 1 hora, éramos 3 hijos. 3 horas gastaba el hombre leyendo la Biblia, escuchando, ¿sí? 1 hora cada uno a leerle la Biblia. Hoy en día los padres ponen a estas criaturas a leer la Biblia. Tome, mijo, el teléfono y esta es la clave del internet, ¿sí? Para que se meta en TikTok, para que juegue, ¿sí? Ahí del papá que no le dé la clave al niño. Lo está traumando. ¿Sí? Va a entrar en depresión. ¿Qué trauma? Esa depresión se le quita. Así de sencillo. ¿Sí? Así. Por eso, hagan las cosas bien para que el día que ustedes se mueran puedan decirle al Señor, Señor, soy un siervo inútil, he hecho lo que tenía que hacer. Usted me dio unos hijos, los eduqué. Que ya el día de mañana, cuando ellos crecieron, se volvieron unos marranos, hicieron lo que les dio la gana, eso ya es problema de ellos. Pero usted como papá y mamá, ¿qué hizo? Lo enseñó, lo educó. ¿Sí? Yo como sacerdote, ¿cuál es mi tarea? Enseñarlos a ustedes. Que usted salga de esta misa y diga, me voy a meter evangélico, eso es problema suyo. ¿Sí? Pero usted salió, como dice el padre Luis Toro, salió herido, pero con la verdad. Así es sencillo. No le gustó, pero salió con la verdad, porque le dijeron fue la pura verdad. Y yo no le he dicho nada que no esté en la palabra de ¿quién? De Dios. Por eso siempre ponemos a alguien a leer, ¿sí? Para que el mundo se dé cuenta que lo que le estamos diciendo viene de la palabra de ¿quién? De Dios. Así que tengan cuidado de los falsos profetas, de la gente que inventa. Tengan mucho cuidado. Las cosas no son así. Escudriñen las escrituras, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, para que puedan comprobar que lo que se dice es verdad. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. La palabra nos recuerda que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. Guiados por ese espíritu, acudamos confiadamente a Dios y oremos juntos diciendo: por nuestra fe, escúchanos, Señor. Todos. Por nuestra fe, escúchanos, Señor. Pidamos por la Iglesia para que se mantenga firme en la fe verdadera y dé testimonio al mundo de esa fe, a través de las obras de misericordia y la atención a los más pobres y alejados. Oremos al Señor. Por nuestra fe, escúchanos, Señor. Pidamos por los países que viven en guerra, que pasan hambrunas o están sumidos en conflictos difíciles, para que por la sensatez y la buena voluntad de los gobernantes se logren conseguir acuerdos de paz y de justicia social. Oremos al Señor. Por nuestra fe, escúchanos, Señor. Pidamos para que el Señor nos aumente la fe y nos mantenga unidos en la esperanza y en el deseo de hacer presente su reino en el mundo de hoy. Oremos al Señor. Por nuestra fe, escúchanos, Señor. Pidamos por todos los misioneros y misioneras que están celebrando este jubileo, para que se sientan dichosos al participar del anuncio del Evangelio en tierras lejanas y en pueblos desconocidos, que por medio de su trabajo puedan dar a conocer a todos el gran amor de Dios y el fin último de la vida del ser humano. Oremos al Señor. Por nuestra fe, escúchanos, Señor. Pidamos por nuestra comunidad aquí reunida, para que siempre se distinga por su deseo de servir a todos y de ayudar a quienes más lo necesite. Según el mandato de Jesús, oremos al Señor. Por nuestra fe, escúchanos, Señor. Por cada uno de nosotros, por nuestra vida cristiana, por estos niños que están preparándose para la primera comunión, para que en ellos el Señor aumente la fe a través de la sana enseñanza de sus padres, a través de la sana enseñanza de los catequistas, roguemos al Señor. Todos, por nuestra fe, escúchanos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hacemos la presentación del pan y del vino.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer. Y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unido a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia por el que nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa León XIV, nuestro obispo Jesús, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos.
Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijo de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestro día, en nuestros hogares, en nuestras familias, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Los que nos siguen a través de las redes sociales, desde acá les enviamos un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Dios la bendiga. Dios le bendiga, apoyo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Muy bien. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, apoyo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. 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 Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Transformado en el cuerpo de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Vino transformado en la sangre del
nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh, gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Bueno es el Señor con los que en Él confía, con aquellos que lo buscan. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestial, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, les acompañe y les bendiga para siempre. A nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan todos feliz jornada. Dios les bendiga. ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva la Santísima Virgen María! ¡Que viva nuestra Madre la Iglesia!
Démosle un fuerte aplauso al Señor.